En los confines fríos y silenciosos de nuestro sistema solar, mucho más allá de los últimos estertores de la influencia del Sol, una antigua nave espacial lanzada en 1977 aún susurra a la Tierra. Es la Voyager 2. Durante décadas, ha explorado mundos que ningún ser humano ha tocado, ha transmitido datos que ningún instrumento había registrado antes y nos ha enviado imágenes que han transformado nuestra visión del cosmos. Pero recientemente, la Voyager 2 hizo algo que nadie esperaba. Envió una señal extraña, fragmentada y envuelta en una capa de distorsión que nadie en la NASA podía explicar. Al principio parecía una falla. Pero lo que ocurrió después sacudió el mundo de la ciencia. Porque tras analizar la señal, los ingenieros comprendieron que no se trataba de un error conocido del sistema. Provenía de otro lugar, de algún punto donde la Voyager no debería estar. Y los datos que transmitió sugieren una sola cosa: el borde del sistema solar no es un límite. Es un velo. Y es posible que la Voyager 2 haya atravesado algo mucho más antiguo, mucho más complejo y mucho más inteligente de lo que jamás imaginamos. Durante años, la Voyager 2 hectáreas continuado su travesía hacia el espacio interestelar, desplazándose lenta pero inexorablemente a través de la oscuridad a más de 34.000 millas por hora. Sus instrumentos, aunque antiguos y limitados, han proporcionado de forma constante lecturas de plasma, mediciones de rayos cósmicos y datos del campo magnético. Todo útil, todo esperado. Pero entonces, en un silencioso estallido de transmisiones, algo cambió. Los ingenieros notaron que uno de los sistemas a bordo había comenzado a comportarse de forma errática. El sistema de control y articulación de actitud, el cerebro que mantiene a la Voyager apuntando hacia la Tierra, de pronto empezó a enviar datos a través de una computadora que no había estado activa en décadas. Esto provocó que los datos se corrompieran y fueran ilegibles. Pero, curiosamente, la nave seguía apuntando correctamente y su señal era fuerte. Nada más parecía estar mal. Era como si la sonda, por voluntad propia, hubiera decidido desviar sus transmisiones hacia un canal que llevaba años muerto. La pregunta dejó de ser que estaba roto, y pasó a ser quién, o qué, hizo ese cambio. Porque en 45 años de vuelo, la Voyager 2 nunca había mostrado un comportamiento así, y jamás se le envió una orden para que lo hiciera. Lo más inquietante de la anomalía no fue solo que el sistema se desviara. Fue hacia donde parecían dirigirse los datos. Cuando los ingenieros analizaron los registros de transmisión, descubrieron que la telemetría corrupta no era ruido aleatorio. Tenía estructura. Seguía secuencias que se asemejaban a los primeros protocolos de lanzamiento de la Voyager, como si el sistema no se hubiese reiniciado por un fallo, sino a partir de un recuerdo antiguo. Y no se detuvo allí. Enterrado dentro de los paquetes corruptos había un eco persistente, un armónico de baja frecuencia que no coincidía con ninguna de las arquitecturas de señal conocidas de la Voyager. Se repetía cada 7,4 segundos, aparecía y desaparecía como un pulso, y se negaba a responder a comandos externos. Ningún comando, ninguna anulación, ningún reinicio pudo detenerlo. Los ingenieros de la NASA comenzaron a referirse a él como el latido del corazón. Algunos sostenían que era un fantasma del software, un fallo que generaba una retroalimentación interna. Pero otros no estaban tan convencidos, porque la frecuencia no se originaba en los sistemas internos de la sonda. Venía desde afuera. Y fue entonces cuando surgió el verdadero miedo. El problema no era que la Voyager estuviera fallando. El problema era que estaba interactuando con algo más allá de nuestro sistema solar. Algo estructurado. Algo real. Finalmente, la NASA emitió una actualización pública cuidadosamente redactada. Sí, hubo un error de telemetría. Sí, los ingenieros estaban trabajando en ello. Y sí, lo habían solucionado redirigiendo los datos a través de los sistemas correctos. Pero lo que no se dijo al público fue lo que encontraron al hacerlo. Cuando la señal original fue decodificada utilizando el antiguo software de comunicaciones de la Voyager, emergió un patrón desconcertante. Entre los bloques de datos corruptos aparecieron lo que parecían ser marcadores binarios que no habían sido transmitidos desde la Tierra ni registrados en el núcleo de memoria de la Voyager. Estos marcadores, al ser mapeados visualmente, formaron una estructura geométrica repetitiva, hexágonos dentro de hexágonos, un patrón recursivo que reflejaba ciertos fenómenos observables en la naturaleza, pero completamente fuera de lugar en un contexto digital. Algunos lo compararon con círculos en los cultivos, codificados en lenguaje máquina. Otros lo asociaron con las primeras secuencias fractales, sistemas autorreplicantes conocidos en matemáticas, pero nunca antes vistos en telemetría espacial. Y lo más inquietante, las marcas de tiempo anexas a esos paquetes parecían estar desplazadas en el tiempo. No coincidían con la línea temporal actual de la Voyager.
Era como si la señal hubiese sido influenciada, o incluso ensamblada, desde una capa temporal distinta. Una fuente cercana a la NASA lo resumió con una frase que heló la sala. No solo recibimos una señal, recibimos un mensaje. Tras decodificar los fragmentos, un pequeño grupo de astrofísicos y teóricos de la comunicación comenzó a esbozar una hipótesis que, de confirmarse, lo cambiaría todo. ¿Qué pasaría si la transmisión oculta de la Voyager 2 no fuera un fallo, sino una respuesta? No proveniente de una nave, ni de una estrella, sino de una estructura en el espacio. Un campo interestelar, quizá de naturaleza electromagnética, capaz de absorber nuestras señales, modificarlas y devolvérnoslas transformadas. Los patrones binarios no eran simples distorsiones aleatorias. Eran reflejos, firmas de algo que estaba analizando la señal de la sonda, reestructurándola y devolviéndola envuelta en una nueva capa de complejidad. Y el hecho de que eligiera una computadora antigua e inactiva para transmitir solo intensificó el misterio. Era como si la Voyager hubiera sido arrastrada a una conversación que no había comenzado, como si hubiera cruzado hacia un espacio que estaba escuchando y esperando que habláramos. Ahora, la comunidad científica se enfrenta a una pregunta inquietante. ¿La Voyager 2 se encontró con un campo de comunicación diseñado por algo que va más allá del entendimiento humano? ¿O simplemente tocó un fenómeno natural tan complejo, tan avanzado, que parece tener intención? Después de que los fragmentos decodificados comenzaron a circular dentro de círculos científicos restringidos, ocurrió algo extraño. Las comunicaciones dentro de la red del espacio profundo de la NASA se volvieron súbitamente más restringidas. Los analistas que habían participado en la decodificación de los datos corruptos fueron reasignados. Y varios investigadores independientes, que colaboraban en el análisis de la forma de onda, recibieron solicitudes oficiales para cesar toda publicación y discusión pública relacionada con los hallazgos de la Voyager. El incidente dejó de ser tratado como un simple fallo técnico y pasó a considerarse una cuestión de sensibilidad estratégica. Internamente, se le denominó evento V2X. Algunos lo interpretaron como un protocolo de precaución, una medida ante la posibilidad de que la anomalía representara un riesgo para la seguridad nacional. Pero otros estaban convencidos de que era algo más. Porque, por primera vez en sus 45 años de historia, los datos de la Voyager 2 no serían divulgados públicamente. Y eso sugería una sola cosa por encima de todo: habían encontrado algo que no querían que viéramos. Paralelamente al silencio oficial, varios investigadores independientes comenzaron a comparar los patrones binarios presentes en la transmisión oculta de la Voyager 2 con señales inexplicables del pasado. Desde la famosa e intrigante señal WOW de 1977 hasta las más recientes ráfagas de radio rápidas detectadas desde el espacio profundo. Para su sorpresa, comenzaron a aparecer similitudes estructurales. No en lenguaje, ni en sonido, sino en cadencia matemática. Patrones temporales recurrentes, relaciones de pulso, estructuras geométricas asociadas a números primos, a latises y a intervalos de tiempo que no correspondían con escalas terrestres. Fue entonces cuando empezó a tomar forma una hipótesis inquietante: la señal de la Voyager 2 no solo había sido interceptada, había sido modulada, transformada por un sistema más avanzado que cualquier tecnología conocida por el ser humano. Y aquí viene la parte más escalofriante. Quienquiera que haya reflejado la señal entendía cómo manipular el hardware de la Voyager. No solo cómo responder a su mensaje, sino cómo reactivar subsistemas inactivos, reutilizar rutas de comando y utilizar su red de comunicaciones de formas nunca anticipadas por sus ingenieros. Esto no era ruido, era control. Y eso solo podía significar una de dos cosas: o habíamos rozado una inteligencia natural, incrustada en la propia estructura del espacio, o habíamos sido notados por algo diseñado. Con cada semana que pasaba, a medida que más datos se analizaban y contrastaban en silencio, comenzó a consolidarse una nueva teoría. ¿Qué pasaría si la Voyager 2 no solo hubiera cruzado la heliopausa, sino algo más antiguo? Una región del espacio diseñada para ser silenciosa, intocada. Una especie de tierra de nadie, que se extiende como una zona de amortiguación entre civilizaciones, o quizás entre dimensiones. Algunos investigadores comenzaron a llamarla la zona del eco. Un término tomado de la ciencia ficción, pero que resultaba inquietantemente apropiado. Porque lo que estábamos viendo no eran solo señales que rebotaban. Era una reacción retardada, un reflejo estructurado, incluso una corrección de patrones. La Voyager enviaba un ping, y la respuesta regresaba más precisa, como si hubiera sido limpiada y reenviada por un sistema que intentaba mejorar la claridad. La implicación era asombrosa. No solo nos escucharon,
Nos entendieron. Y si esto era una puerta, la Voyager 2 podría haberla abierto. No con armas, no con ruido, sino con curiosidad. Y ahora que está abierta, la pregunta ya no es qué hay detrás, sino qué es lo que está empezando a surgir. Durante casi medio siglo, la Voyager 2 surcó la oscuridad del espacio, un emisario silencioso de una civilización joven, ansiosa por alcanzar las estrellas. La construimos con nuestras propias manos, la colmamos con nuestro conocimiento, la impulsamos con nuestros sueños y la dejamos partir. Nunca imaginé realmente que respondería. Sin embargo, dentro de la comunidad científica mundial, ha comenzado a surgir una división silenciosa. Algunos sostienen que la transmisión recibida es fruto de procesos naturales, campos magnéticos inestables, partículas exóticas o incluso interferencias provocadas por polvo cósmico. Otros, en cambio, lo dudan. Señalan la precisión matemática, los pulsos armónicos bien definidos y la activación de sistemas latentes como pruebas de algo más. Sospechan que estamos ante un primer contacto, aunque no de la forma convencional. No se trata de una nave ni de un mensaje embotellado, sino de una sonda que interactúa con un campo, generando respuestas similares a las ondas que se forman al tocar la superficie de un estanque en calma. La verdadera disyuntiva ahora es decidir el siguiente paso. ¿Enviamos una nueva señal? ¿Construimos otra sonda? ¿O guardamos silencio, por si acaso algo, mucho más cercano de lo que pensamos, ya nos está escuchando? Y sin embargo, aquí está. No solo sobrevivió, sino que regresó con algo que jamás anticipamos, una señal oculta en medio del silencio, un susurro escondido dentro de la estática. Un mensaje que quizás no provino de la Voyager, sino que llegó a través de ella. Antes pensábamos que el límite del sistema solar marcaba el comienzo del vacío absoluto, una inmensa extensión de nada que se perdía en el infinito. Pero ahora sabemos más. La Voyager 2 no cruzó hacia el vacío, sino hacia una estructura, un diseño, algo que quizá no sea vida tal como la conocemos, sino una forma consciente, reactiva y tal vez hasta curiosa. ¿Qué hacemos ahora, sabiendo que nuestra máquina más lejana podría haber tocado una puerta que desconocíamos? ¿Respondemos otra vez? ¿Prestamos más atención? ¿O guardamos silencio, no por miedo, sino por respeto? Porque la verdadera cuestión ya no es si estamos solos, la verdad es que nunca lo estuvimos. Y ahora, alguien más también lo sabe. ¿Qué crees que encontró realmente la Voyager 2? ¿Fue solo una coincidencia? ¿O acaso nos topamos con una conversación cósmica que nunca debimos escuchar? Deja tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para seguir explorando descubrimientos que desafían nuestra comprensión del espacio y el tiempo.